Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lisette Pinedo en su segmento Un apapacho al corazón. Que Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bendecido día para todos. Pues muy bien, gracias a Dios, pues de pie, un día más que nos ha regalado Dios, así que bienvenidos a todos los que se conectan hoy aquí a través de la programación de Busco en Ti. Gracias por esta oportunidad de poder compartir y de servir. Y pues antes que a otros y sobre todo, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios porque nos permite, porque nos da para poder seguir compartiendo, porque si no fuera Él con su gracia, pues no tendría yo nada que compartirles y nada que apapacharlos, ¿eh? Entonces damos gracias a Dios que puedo apapacharlos un día más. Y el día de hoy estoy muy, pues, expectante junto con ustedes porque el tema que Dios me dio para compartir, pues, que sea el fluir del Espíritu Santo. A ver qué hay que compartir y qué hay que decir. Este es el episodio número 99. Gracias a las que se conectan a través del podcast Un Apapacho al Corazón. Y los invitamos a que cada miércoles 9 de la mañana Tijuana, 12 del día Colombia, pues se conecten aquí a través de en YouTube, en Instagram, y queda grabado para que lo puedan escuchar en la semana. Y también los invito a que compartan el apapacho. Si esto es de bendición, si esto mueve tu corazón, si a través de este espacio Dios te habla, te motiva, te instruye, te disciplina, comparte este apapacho, por favor, comparte este apapacho. Y el tema hoy es trampa navideña. Y la verdad es de que fue anoche que Dios puso que compartiera esto, porque no es como que lo tenía muy planeado que fuera este el tema. Pero ayer tuve una sesión de discipulados y estuve compartiendo ahí un tema fuerte que puede ser fuerte para muchos, que no es un tema quizás cómodo para muchas personas, sobre todo en la comunidad cristiana, como que también hay temas que todavía batallamos para abrirnos y ser transparentes, ¿no? De verdad, abrir nuestro corazón y, y confesarnos unos a otros como lo débiles que somos. Y esto de la trampa navideña es porque en esta temporada muchos de nosotros podemos vernos muy tentados a participar, ya sabes, ¿no? Que las posadas, que las fiestas, que esto, que lo otro. Entonces, esto puede ser puertas que vas a abrir o que vas a volver atrás en ciertas conductas o deseos o pensamientos, porque esta temporada tiene un propósito y no es la pachanga, ¿verdad? Ni es la posada, ni es el brindis, o los regalos, o visitar viejas amistades, que también esa parte podemos mucho ser manipulados, ¿no? Por las personas, pero también tener muy presente, como Dios nos dice, el corazón es engañoso. Entonces caemos en estas trampas de la temporada, de volver atrás en ciertas conductas o en ciertos círculos sociales. Y no estamos diciendo que, ay, porque soy cristiana, pues yo ya no le hablo a nadie que no sea cristiano. No es cierto, eso es una mentira, no se trata de eso, porque nuestra comisión más importante es que Dios nos ha enviado a compartir buenas noticias, ¿verdad? Pero obviamente si tú estás participando de conversaciones que no son sanas, o si tú estás participando de formas de diversión que sabes que no son sanas, que corrompen tu corazón, pues esa no es parte de nuestra comisión. No estás ahí realmente con el propósito de compartir las buenas noticias y determinar la atmósfera a través de lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Lo que pasa es que somos atraídos por la vieja persona y cuando menos acuerdas ya caíste en esa trampa, ¿no? De tu corazón engañoso. Muchos, para ser así más abierta, yo lo que quiero tratar hoy y hablar, que es el tema que yo estaba ayer compartiendo, es de estos estragos del desorden sexual. O si no es tu caso, estos estragos de un trasfondo de adicciones, que quizás Dios te tomó de ahí, te rescató, te sacó de esto, y en esta temporada eres muy vulnerable o eres muy tentado por eventos, ¿sabes? Es que ahorita es un tiempo que va a manifestarse mucho esta parte. Y somos seducidos, ¿no? Atraídos. Hay coqueteo, pues un coqueteo desde cómo te hablan, desde qué invitaciones te proponen, desde
a dónde vas a empezar a asistir o con quién vas a empezar a convivir, siendo que tú sabes que Dios ya te apartó de ahí, porque, porque ahí no es, ¿verdad? O sea, ese no es tu lugar, ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito. Entonces tenemos que ser muy atentos a esto y no permitir que nuestro corazón nos engañe. También pasa mucho que quizás ayer hablaba con solteras y casadas, pero en el caso de los solteros, es todavía más agresiva la tentación, es todavía más agresiva la batalla, la pelea, ¿sí? De que es que no quiero estar solo, no quiero estar sola. Bueno, sí, pero no es que tengas que estar solo o sola, sino con quién vas a decidir convivir, ¿sí? O sea, no excusarnos, no justificarnos, no darnos permiso. Yo hablaba abiertamente con las chicas y decía, es que somos buenos para darnos permisitos. O sea, un pass day queremos, un día, no es, hay que hacer un ratito. Me voy a tomar 2, 3 drinks y vas a ver que lo voy a poder, no me voy a emborrachar, no me voy a subir a la mesa a hacer bailes, ya sabes, exóticos, o sea, porque nos creemos que somos, que dice Dios en su palabra que no creas, pues, que eres fiel, pues hasta que seas probada o probado. Y Él no nos manda a ponernos en la raya de fuego. Dios nos dice, acércate a la tentación para que pruebes que sí, que eres firme y que eres fuerte y que sí puedes. No, nos dice, huye. Dice, huye. No dice, ándale, pruébate ahí. No, dice, huye. Pero honestamente es que esto se va a estar viviendo en esta temporada, ¿no? Y a lo mejor durante el año también, pero es muy constante en esta temporada que estas cosas sucedan, que haya caídas, que haya retrocesos, que haya hasta alejamiento, ¿no? Alejamiento. Entonces, yo te quiero enfocar en Mateo 15:19, fíjate lo que Dios nos dice aquí en su palabra, para que tengamos muy presente antes que nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros gustos o cosas que estemos ya maquinando, tengamos muy presente la palabra de Dios y que Dios tenga que solo Él puede hacer en nosotros, de que por su gracia nos mantenga enfocados en su palabra y con su mirada en Jesús, porque de otra manera nos vamos a distraer y vamos a ser atrapados, ¿no? Dice Mateo 15:19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Entonces, ¿de dónde es la fuente de desorden? ¿De dónde viene? Del corazón. Y por eso les decía, es que el corazón es engañoso, Dios lo dice, es engañoso. O sea, no te dejes guiar por tu corazón vulnerable en ciertas áreas o en ciertos temas, porque vas a caer. Entonces, aquí donde nos dice que pues del corazón salen estos malos pensamientos o estas conductas erradas, estas conductas de pecado, estas conductas fuera de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón sobre toda cosa, hay que guardar nuestro corazón. ¿Y dónde lo vas a guardar? Yo no sé dónde tú guardas tu corazón, yo lo guardo en la voluntad de Dios. Ahí es donde hay que guardar el corazón. O sea, es en la voluntad de Dios donde está protegido mi corazón, donde está cubierto, donde está apartado, sí, de todo mal, de toda tentación, de todo pecado. Es la única manera. Entonces yo cuando me salgo, porque así nos pasa, nos salimos del huacán, cambiamos de carril, ¿y qué andamos haciendo? Dice el Señor en su palabra que el hombre cree que todos sus caminos son de bien, pero solo Dios sabe lo que nos conviene. Nosotros no. No, hay momentos, en estos momentos de que se presentan estas trampas, estas tentaciones, estos toqueteos, estos susurros, ¿sabes? Por eso también en su palabra nos dice, a ver, aquí te voy a leer, o sea, que no dejes pues que sea endulzado tu oído. Yo creo firmemente que uno tiene que, si tú no quieres, si tú tienes que identificar tus fuentes de desorden, y tus fuentes de desorden van a ser hábitos pasados. Tú ya sabes que esa es una fuente de desorden. Si tú vuelves a tu vieja persona, eso es un desorden total. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú no estás en el orden con Dios, entonces estás en contra, ¿no? Estás apartada. Entonces, hábitos pasados son fuentes de desorden. El no tener una estructura de protección es una fuente de desorden. Y ayer era hermoso que pudiéramos, por eso el cuerpo de Cristo tiene una función y un propósito. Y tenemos que identificarlo y practicarlo. ¿Cuál es?
protegernos unas a otras también, acompañarnos unas con otras, confesarnos unos con otros. Yo lo he repetido en bastantes episodios porque lo creo firmemente. Este año ha sido de mucho fruto y de mucha bendición y de mucha disciplina también, ¿por qué no decirlo?, entre nosotros como el cuerpo de Cristo, entre este grupo que nos hemos abrazado de mujeres, hijas de Dios. Y no quiere decir que todas estamos en el mismo nivel de madurez, no, porque eso no es lo que, no importa eso, es Dios en su gracia que nos une y nos refuerza unas con otras. Y nosotras tenemos esa estructura de protección y lo revisábamos ayer. Miren, chicas, es importante la estructura de protección que hace, que te ayuda a tener relaciones con límites, porque si no, si tú tienes relaciones sin límites, tú estás teniendo fuentes de desorden. ¿Y qué es esto de unas relaciones con límites? Yo les hablaba de mi vida pasada antes de Cristo, de que yo en el trabajo yo no tenía relaciones con límites. Era sin límites. Yo tenía conversaciones de todo tipo con cualquier persona en el trabajo, fueran hombres o mujeres. O sea, cosas que no eran buenas para mí ni para los demás. Pero yo no estaba consciente espiritualmente de eso. Yo hoy lo estoy. Y por eso yo comparto. Porque esos pequeños detalles a la gente no le gusta, pues, que les ponga límites, no nos gusta, somos humanos, no queremos obedecer, no nos gusta que nos traigan a raya y de que, mira, es que te estás desviando. O sea, eso no es agradable. Dice Dios en su palabra también, que la obediencia, pues, incomoda, o sea, que no es agradable la disciplina, pero nos bendice, nos protege. Entonces, esto de no tener una estructura de protección, ¿qué va a pasar? Es una fuente de desorden. O sea, necesitas tener relaciones con límites. ¿Cómo es eso? Tú sabes que hay conversaciones que tú no debes de tener más que con ciertas personas muy específicas, como con quien tú rindes cuentas. Pero no es una conversación que a todo mundo le vas a estar contando. Tu vida íntima, por ejemplo, tu vida matrimonial, eso no es una conversación que le puedes estar contando a todo el mundo. O que tú misma no puedes estar prestando oídos de las situaciones íntimas de tu amiga, como una plática trivial o para chisme. ¿Me explico? Esas cosas corrompen, esas cosas desordenan, esas cosas te inquietan y te meten ideas. Por eso Dios dice en su palabra que del corazón, porque entonces ya ahí está el diablo metiéndote imaginación y cosas en tu cabeza, inquietudes, pensamientos que no son sanos. Por eso es tan importante tener una estructura de protección. Entonces, ¿cómo voy a tener esta estructura de protección? Es relaciones que tengan con límites. Yo saber con quién puedo tener esas relaciones de amistad tan confiada y tan segura y tan honesta, y que solo con una o dos personas esto, ¿no? O sea, no es algo que es tema de todos lados, ¿no? Tampoco, también entender que las relaciones con varón, o sea, con sexos opuestos, tienen que tener límites. O sea, yo antes cuando yo estaba trabajando en mi ámbito laboral, o sea, éramos muchísima gente, entonces yo convivía con todo el mundo y como mi posición laboral era de muchas relaciones públicas y de mucho hablar con todo, pues me gusta mucho hablar, ya saben, mucho platicar y muchos amigos y muchas amigas, yo no tenía límites. A mí me parecía muy normal y no tiene nada de malo que me invitó un compañero a comer y ¿qué tienes, mi compañero de trabajo? No va a pasar nada. Me exponía pues muchísimo de esa manera. Y siendo que yo sabía que mi carne no era firme. Y obviamente muchas veces que la intención de aquel compañero de trabajo no era solamente ir a comer, ¿sabes? Sino proponer cosas o conversaciones que no tienen lugar, pues siendo que yo era una mujer casada. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente todavía piensa que no tiene nada de malo nada. O sea, nada es malo. Todo por nuestra conveniencia, todo es bueno. Pero Dios nos da una instrucción y nos disciplina y nos pone límites y nos pone reglas porque Él es un Dios de orden. Pero estamos tan acostumbrados a vivir en el desorden que ya todo lo vemos bien, todo lo vemos normal. Por eso Dios dice en su palabra que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo terminamos llamando malo. Y sí es verdad, porque esto de disciplina o de obediencia o de sometimiento, cuando tú no conoces de Dios, las personas dicen, no, no, qué mala onda los cristianos, o sea, ¿cómo que sometidos? ¿Cómo que obedeciendo? ¿Y cómo que nomás la voluntad de Dios y que ellos no pueden decidir por sí mismos nada? O sea, la gente piensa que eso es muy gacho para nosotros como cristianos. Pero nosotros vivimos una plenitud que no han conocido, no lo pueden entender. Pero la diferencia de los que ya conocemos a Cristo es que nosotros ya tenemos un antes y un después. Y ya sabemos muy bien lo que es vivir en desorden y lo mal que nos fue. Y que nos pudo seguir yendo. Yo siempre
Doy gracias a Dios por mi vida, porque yo estuve expuesta en riesgo de muchas maneras y Dios me guardó y me cuidó todo ese tiempo. Y me ha traído hasta el día de hoy para este propósito, para que yo pueda levantarme de su mano por su gracia y para su gloria y su honra, para yo compartirte esto. Entonces, qué importante de que tengas esta estructura de protección, que tengas relaciones, que sí tenga límites, que puedas rendir cuentas, que tengas amistades de apoyo, porque dice Eclesiastés 4:9. Esto es que es importante, lo compartimos mucho a veces en grupos de matrimonios o temas de matrimonio, pero es para la comunidad en sí, en Cristo. Dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Porque cuando uno cae, el otro levanta, pero hay de aquel que está solo. ¿Quién lo va a levantar? Entonces a veces nos creemos, ¿verdad? Llaneros solitarios, cuando estamos en Cristo ya y no, es que mi relación con Dios, pues yo y Dios y yo con Dios nomás y no le voy a contar mis cosas a nadie. ¿Y qué pasa? Esto te va apartando, llevándote a ese rincón solo donde no va a haber una mano que te levante, que te anime, que te edifique, que te motive, que te ayude a regresar al único camino de verdad y de vida porque no has querido, pues, de verdad congregarte, no has querido de verdad vivir esa unidad en el mismo cuerpo, te has negado y esta parte son fuentes de desorden y todo es importante. Si es importante para Dios, tiene que ser importante para nosotros. Si Él lo dejó aquí escrito para que nosotros lo tomemos como una verdad absoluta para nuestra vida, como una instrucción de conveniencia para nuestra vida, es parte de vivir bajo su voluntad. Entonces, tomemos esa responsabilidad y ese compromiso, no para nosotros ni para los demás, sobre todo para Dios. Ese compromiso con Dios y esa responsabilidad como hijos de Dios. Y bueno, después de esta parte, te quiero cerrar este punto con tus barreras de protección. ¿Cuáles son mis barreras de protección? ¿Cómo puedo hacer para no volver atrás? ¿Cómo puedo hacer? Porque tentados vamos a ser, ¿eh? O sea, eso es inevitable. Va a haber un momento donde va a haber, o sea, aunque tú hayas a lo mejor, yo tuve esa parte de hacer ese cambio en mi trabajo de no más amistades sin límites, no más conversaciones inapropiadas, no más tampoco prestar oído a conversaciones inapropiadas, ni tampoco ser yo el instrumento de conversaciones inapropiadas. No más invitaciones con personas que eran del sexo opuesto, no más. También otra cosa que limité fue ciertas actividades o formas de relacionarme, porque había formas de relacionarme como de esas partes donde te haces bromitas y te llevas unos con otros y hay una pérdida de respeto ahí y del límite en cómo te relacionas en cada área donde tú estás. Entonces, todo esto Dios lo transformó. No fue de ganas, eso debo admitirlo, yo lo confesaba ayer también, decía, no fue de ganas, no, tuve que romper con mi vieja manera de pensar, porque el ser clara y poner esos límites y de la noche a la mañana no decirle a mis compañeros, no, ya no voy a convivir de esta manera, no voy a ir a estos eventos, no, gracias, no. O sea, todos esos límites que tuve que poner para que fuera renovado realmente mi pensamiento y mi forma de vivir, tuve que cargar porque viví, me daba vergüenza tener que hacerlo, pero no me quedé ahí tirada, ¿verdad? No, señor, no, qué vergüenza, ¿cómo les voy a decir? No, lo hice por la gracia, porque Dios lo sabe, yo no quería. O sea, yo lloraba en el baño, ahí en el trabajo, y decía, ay, señor, es que yo no puedo, ¿cómo les voy a decir que no, que ya no voy a ir a la pachanga con ellos? ¿Cómo les voy a hablar ahora tan seriecita y tan propia? O cómo me voy a levantar de la mesa si empiezan a conversar cosas que yo sé que no debo estar presenciando ni escuchando? O sea, qué vergüenza de ser así. O sea, y yo sé que no soy la única. Sé que a muchos les pasa. Es más, yo sé que muchos que ya están en Cristo todavía no logran esa parte de negarse a replicar las costumbres del mundo, la forma de vivir en el mundo, siendo que eso va en contra de lo que Dios nos pide. Dice que no te amoldes. Dice, no te amoldes a las formas de vivir en este mundo, porque no somos de este mundo. Entonces nosotros tenemos que comportarnos como tales, no solamente decirlo, sino vivirlo, comportarnos como tales, como hemos dicho y hemos declarado como hijos de Dios, y buscando realmente agradarlo solo a Él. Y si eso va a incomodar a personas, pues sí, es parte de, va a incomodar a personas, pero ¿acaso Jesús no se incomodó por nosotros? Hizo mucho más que eso. Fue avergonzado, fue humillado. Entonces,
creo que ese pensamiento debe venir a nuestra mente inmediatamente cuando sientas que, ay, es que no, esto es mucho sacrificio. Ay, es que no, es que esto es muy doloroso. Ay, es que no, es que esto es muy avergonzante. Eso me avergüenza muchísimo. Bueno, tienes que pensar en el sacrificio de amor que hizo Jesús por ti. Y entonces yo pienso que así como me pasó a mí, se te va a caer el dolor, el sacrificio, la vergüenza, lo que sea que te esté ahí merodeando en tu pensamiento y vas a tener el valor de esforzarte para hacer cambios radicales y para cuidarte para Cristo, para cuidarte para el Señor, para cuidarte para llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces, tus barreras de protección es que veas el pecado como Dios lo ve. No lo endulcemos, no lo minimicemos, no lo maquillemos. O sea, no, como es, como Dios dice que es. En Proverbios 6 del 23 al 25, dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz, y su disciplina correctiva es el camino que te va a llevar a la vida. O sea que si no hay disciplina correctiva de parte de Dios, pues no te va a llevar a la vida. ¿A dónde te va a llevar? A la muerte. No está tan complicado. Es el camino que te lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral y de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza y no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Aquí le dice la aclaración también a las chicas ayer. Aquí dice que la mujer, no, pues es que es el hombre el que es canijo, pues, el que tiene malos pensamientos y que se deja seducir. No, no, aquí dice que la mujer, pero lo vamos a leer para el sexo opuesto, para que no nos excusemos ni nos hagamos a un ladito como que no, que el problema son los hombres, ¿no? O que nada más a ellos les pasa. Claro que no. Estas trampas pueden ser en frente de cualquier hombre o mujer. Dice, te protegerán del hombre inmoral. Le vamos a cambiar nada más para que tengamos claro, ¿no? Que somos, que podemos ser tentados ambos, hombres y mujeres. Te protegerán del hombre inmoral, de su lengua suave, de este hombre promiscuo. No codicies su belleza y no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Entonces, hombres y mujeres, alertas, tenemos que estar alertas porque vamos a ser seducidos, provocados, tentados, pero nosotros tenemos que estar preparados para estar firmes, ¿no? En a quién buscamos agradar y bajo qué voluntad queremos vivir, si bajo la de Dios o bajo la mía, o sea, la nuestra, la tuya, la de tu carne. En el segundo punto de barrera de protección es que tú alinees tu corazón. Tito 1:15 dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos o los incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Y sí es cierto, yo recuerdo que yo antes, obviamente, de pureza de corazón, pues nada, ¿no? Entonces yo todo lo veía bien. O sea, yo no podía ser consciente de que mis conductas eran pecaminosas o de que eran incorrectas o que a Dios no le agradaban, porque así había vivido todo el tiempo. Entonces, para que yo pudiera entender eso, tenía que tener luz en mi vida. Y hasta que Dios llegue a mi vida, entonces tengo luz y puedo ver todas las conductas equivocadas que yo tenía. Entonces, esto mismo es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Rescatarnos, rescatarnos de esa forma de vivir. El punto número 3, que tengamos prácticas éticas en nuestra persona. Y esto es súper importante, que siempre lo tengamos súper atento. Segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles. Huye. En cambio, sigue una vida recta de fidelidad, de amor y de paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Es decir, rodéate de estos de corazón puro, de esta congregación a la que tú perteneces, de esta familia espiritual que Dios ha puesto para ti, de este cuerpo de Cristo que es para ayudarnos unos a otros. Rodéate de esto y huye de las pasiones juveniles. Huye. O sea, no te pongas a prueba. ¿Por qué hacer eso? O sea, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué intentar perseverar en esta prueba o en este punto donde puedo ir a esta fiesta, puedo tener esta conversación con esta persona, puedo salir otra vez con este ex, ya soy otra, no voy a caer? He escuchado cada cosa, cómo regresan quebradas, rotas, ¿sabes? Y volver a empezar, porque realmente no pasaron la prueba, ¿verdad? La prueba que pensamos que podemos, ¿no? No es así. Si el mismo Jesús, el mismo diablo se le puso a Jesús para tratar de tentarlo, para que cayera, obviamente Jesús perfecto, pues no iba a equivocarse, no iba a caer, no iba a pecar, pero tú y yo no somos perfectos. Entonces, a nosotros también nos va a estar provocando el diablo y más todavía, ¿no? Y el último punto es rinde cuentas. Rinde cuentas, Santiago 5:16. Y aquí en esta rendición de cuentas hay elementos muy importantes. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O sea, si tú estás teniendo una lucha
con tu carne. A lo mejor pornografía, fornicación, libertinaje sexual, deseos pecaminosos, inmorales sobre otra persona que no es tu esposo o tu esposa, o de otra persona, hombre o mujer, que está casado, aunque tú seas soltera, pero el otro ya está casado, casada. Esta área, tú necesitas hablarla. O sea, si tú sigues guardándote ese secreto entre el diablo y tú, pues, ¿quién crees que es tu aliado ahí, verdad? Dios no. O sea, es entre el diablo y tú. Estos secretos no los debes de guardar en tu corazón porque te recuerdo, del corazón es que nacen los pensamientos pecaminosos. Sí, la inmoralidad sexual y toda esa corrupción en el corazón. Entonces, háblalo, acompáñate. Hay personas que ya pasaron por esto, que ya están del otro lado porque Dios las ha movido hacia el otro lado. Entonces, si tú hoy estás en esto, en esta batalla, en esta guerra, tan vulnerable estás, que necesitas ese acompañamiento. Ábrele tu corazón a Dios primero que nada, órale, confiésalo a Dios y pídele a Él que te rodee, pues, de este compañerismo en Cristo, donde tú puedas tener una confesión sana y segura. No es para chisme, o sea, también atentos esta contraparte, el que va a acompañar, el que va a escuchar, el que va a animar, el que va a interceder en oración por este otro que está batallando. No es para que se haga una sesión ahí de debate de cómo ayudar a tal persona, no, es que esto esté entre Dios y las personas directamente involucradas, ya sea quien va a rendir sus cuentas y quien va a escuchar esta rendición de cuentas. No es para ningún otro propósito, ni tiene por qué ser tema de conversación fuera de ahí. Entonces, pues bueno, vamos a orar para que Dios obre en nuestros corazones y en cada una de las personas que están hoy escuchando este apapacho, que pueda este apapacho ser de bendición y que cumpla su propósito en su tiempo y su forma, que las personas que lo reciban en su corazón, el Espíritu Santo las guíe y las fortalezca y que pueda darnos que esa práctica de dominio propio se manifieste en todo lugar y a toda hora, que podamos ser liberados de esa esclavitud, de esos pecados que nos están persiguiendo, o que podamos ser liberados también de este tiempo donde está esa batalla constante, presente, que quizás hoy estás viviendo, y que el poder de Cristo obre en cada uno de nosotros. Que haya también esa conciencia espiritual y esa claridad de pensamientos para reconocer que estamos viviendo de una forma equivocada y que necesitamos ayuda y que podamos tener el valor para confesar, para hablar, para pedir ayuda, para poder ser acompañados en oración y que quienes vayamos a ser instrumentos para ello, que podamos servir en excelencia y para agradar a Dios de una forma conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que mucho ojo con las trampas de esta temporada y que se viva el propósito real de este tiempo y de esta temporada, en el nombre de Jesús. Gracias al equipo de Busco en Ti, un beso, un apapacho fuerte y gracias a los que pudieron estar conectados el día de hoy. Gracias, chicas del Apapacho del Corazón en podcast. Voy a estar compartiendo en mis redes sociales, estoy como Lisette Pinedo. La estadística del podcast, estoy feliz. Quiero hacer un agradecimiento especial a Jorge, porque este año que cumplí un año en la radio, cambió la estadística, o sea, qué padre porque me están escuchando de Colombia y de Estados Unidos. Eso es una gran bendición. Yo siempre he creído, y se lo dije a Jorge desde el primer día que me invitó a ser parte de este equipo de bendición, que es de Dios. Que obviamente si yo lo hubiera planeado, imaginado, no hubiera salido así de perfecto. Y Dios hace en nosotros y por nosotros. Entonces estoy muy contenta, voy a publicar la estadística, estoy muy emocionada de que el propósito del podcast y de la radio online Busco en Ti se esté cumpliendo. Y vamos por más, Jorge, porque el próximo año Dios tiene más, Él no se queda con nada y esto todavía no se ha acabado, entonces qué bendición y qué emoción de lo que está por venir. Gracias Dios por todo. Gracias Jorge y gracias al equipo.